que aquí hay cucarachas de las chidas, ¿eh? Cucarachones así grandes, voladores. No sabemos el caos que es la Ciudad de México. Te sientes como que estás invadiendo pues un momento privado, digámoslo así. Bienvenidos a un video más. Yo soy Claudia y esto es Claudia Velaza. Como algunos de ustedes saben, yo soy de la Ciudad de México, pero llevo muchos años viviendo aquí en Puerto Vallarta. Así que quise hacer un video hablando acerca de las diferencias que hay entre vivir pues acá en la playa y vivir en una ciudad como lo es Ciudad de México. Así que si tú quieres conocer esas diferencias, quédate. Oye, y si no te has suscrito, suscríbete, dale click a la campanita y ahora sí, vamos a ello. Punto número 1. Dado que la más notable diferencia es el clima, obviamente, para quienes no son de México, bueno, Puerto Vallarta es una playa, entonces hace demasiado calor. No hay manera de que tú sobrevivas o de que vivas tranquilamente si no tienes en tu casa por lo menos ventiladores. A ver, la mayoría de la gente tiene la posibilidad de tener aire acondicionado en su casa, pero hay gente que no lo tenemos y por lo menos tenemos que tener bastantes ventiladores, ¿sabes? Además de los de techo, ventiladores de piso que tú puedas mover hacia donde te sean de utilidad. Y así, a ver, no digo que en la ciudad no se use el ventilador. Sí se usa, sí hay lugares donde seguramente va a haber aire acondicionado también, pero no pasa nada si en tu casa no lo tienes, ¿sabes? Aquí en Puerto Vallarta es extremadamente necesario que lo tengas, porque el calor es muy intenso. Entonces yo incluso cuando visito a mi familia, cuando voy a dormir como que siento que algo me falta porque claro, estoy acostumbrada al ruido del ventilador y allá pues no es necesario. Y además, bueno, claro, siempre los visito en época de frío, pero entonces sí, yo diría que ese es el punto número 1. Lo que es obvio por el clima, en las casas sí o sí hay aire acondicionado o bien ventilador, y en Ciudad de México pues no es necesario. Punto número 2. Obviamente Puerto Vallarta pues es, además del que es zona como tropical, también tiene como demasiada vegetación y esto nos hace tener demasiados insectos, digámoslo así. Es muy común que en tu casa veas insectos por todos lados, desde los más inofensivos que nada más ves pasar por ahí o volando por acá, hasta pues sí, los que están más dangerous, que sí, los alacranes y así, ¿no? O reptiles, porque llegas a ver en algunos lugares que culebras, que sapos, ranas. Entonces, y en México la verdad es muy raro que estés en una casa y de repente veas un bichillo caminando por el piso o algún insecto volador. Es muy muy raro. A ver, sí los hay, pero no es tan frecuente. Y por lo mismo, por ejemplo, en las casas aquí en Vallarta sí o sí tienes mosquiteros por todos lados, porque pues es complicado, porque además aquí déjenme decirles que hay temporadas en las que hay demasiados mosquitos por la lluvia y además es muy frecuente que haya temporadas con dengue, que es una enfermedad pues pesadita. A mí hace poco me dio y te tumba algunos días en tu cama, literal. Entonces sí, estamos como más expuestos a los insectos, bichitos de todo tipo, y en Ciudad de México, te repito, no es tan común ver por tu casa insectos, pero además, por ejemplo, este tema me lleva a mencionar más bien que aquí hay cucarachas de las chidas, cucarachones así grandes, voladores. Y es muy común cuando viene la temporada más alta de calor verlas por todos lados. No tiene nada que ver con la suciedad de tu casa. Sí, obviamente se incrementa la cantidad si tienes comida, ¿no?, tirada por el piso, basura, porque obviamente van a andar buscando por ahí. Pero no es necesariamente relativa a la cantidad de cucarachas que haya
Es decir, hay cucarachas por todos lados y hormigas. Hormigas es como súper frecuente en las casas. Si tú dejas una embarradita de algo en tu mesa, de algo que comiste, a la hora que tú llegues a esa mesa va a estar repleto de hormigas, desde la entrada o desde donde quiera que esté el hormiguero hasta tu mesa, el caminito de hormigas. Está cañón. Entonces, yo diría que sí, los insectos es un punto súper notorio de cuando vives en ciudad a cuando vives aquí en un lugar como Puerto Vallarta. Demasiados insectos y las cucarachas. Por ejemplo, en Ciudad de México, en Ciudad de México sí hay cucarachas, que yo recuerde, también hace muchos años que no vivo allá, pero que yo recuerde, no son esas cucarachones gigantes, son más bien como cucarachas chiquitas y son como por plaga y no hay en todos lados y desconozco la razón por la que se desarrolla. A lo mejor ahí sí tiene que ver con un tema de suciedad, no lo sé. Si ustedes saben cómo funciona en Ciudad de México, en comentarios. Pero bueno, lo que sí es obvio o evidente para mí es que no hay de las cucarachas como hay acá en Puerto Vallarta. Ese fue el punto número 2. Y una vez más, relativo obviamente al tema, no es frecuente acá en Puerto Vallarta ver que en las casas se use alfombra o piso de madera o demasiada... bueno, sí se usa madera como para muebles y así, pero me refiero a sí, sobre todo pisos. No, casi no lo hay. La mayoría de las casas tiene pues azulejo y lo que es un piso regular, ¿no? Porque, o bien incluso ladrillo, de ese que es, o sea, como materiales que proporcionan algo de frescura a tu hogar. En Ciudad de México no es que todas las casas tengan alfombra o piso de madera, pero es más común. O sea, sí lo hay. Aquí, al menos yo en lo que llevo viviendo aquí, no he visto una casa que tenga alfombra. Ni tampoco, o a lo mejor si acaso alguna vez, una casa que tenga piso de madera, pero no, por lo general no lo hay. Entonces, bueno, yo diría que ese es un punto notorio también de diferencia entre Ciudad de México y Puerto Vallarta. Ahora bien, obviamente, teniendo el mar cerca, es un clima muy húmedo, extremadamente húmedo, además de caluroso, húmedo. Entonces, es súper difícil mantener tu baño limpio. Me refiero a, se hace moho con extrema facilidad. Si tú lo acabas de lavar hoy la regadera y todo, a los 3-4 días es muy probable que ya tenga moho otra vez. O sea, tienes que estar limpiando constantemente, sobre todo los baños, las regaderas, así, porque se hace moho así, de volada. Entonces, y en Ciudad de México no, vaya. O sea, si tienes una limpieza regular, normal, pues te va a aguantar bastante. Y vámonos al punto número 5. También por la misma razón del clima, la humedad, etcétera, pues viene el deterioro de las casas. O sea, obviamente como hay mucha ¿cómo se dirá? Salinidad, creo. Pues sí, hay como mucha sal en el ambiente por el mar, por la brisa, etcétera. Y el clima es extremadamente caluroso, estamos expuestos a los rayos del sol, pero entonces también la humedad que ya te mencioné. Esto hace que las casas se deterioren rápidamente. O sea, por ejemplo, todos los, ¿cómo se les llama? Las bisagras, por ejemplo, que hay en las puertas, por lo general, pues son de metal, ¿cierto? Ese metal como que ¿cómo se dirá? Como que se erosiona, como que se deshace prácticamente o se mancha muy rápido. La pintura de las casas tampoco te dura. Con mucha facilidad se deteriora todo, tanto la pintura como las cosas de metal, como incluso la madera, como que se pudre muy rápido. Sí, es complicado darle mantenimiento a las casas en Puerto Vallarta por el clima y la cercanía con el mar, la salinidad, la humedad, etc. En la ciudad, pues obviamente no. Oigan, y pareciera que le estoy echando como mucha tierra a Puerto Vallarta y no es así de ninguna manera. Vámonos con el punto número 6 y aquí te voy a comentar algo que, digamos, suena más a favor de Puerto Vallarta y esto es las distancias, el desplazamiento. Bueno, que son dos cosas distintas además, porque no es que en Ciudad de México te quede lejísimos, porque las distancias en realidad pues no son tantas. A ver, sí es digamos un poco más grande, pero no es que sea
el problema en realidad, sino que el desplazamiento es complicado por el tráfico que hay. Entonces, en Puerto Vallarta, te voy a decir que lo más lejano está como a 30, 40 minutos, y más bien es que no es dentro de Puerto Vallarta, sino que ya te estás yendo ya sea hacia Nuevo Vallarta, que queda bastante cerca, pegadito, pero vaya, es el tiempo más largo que vas a hacer de camino, digámoslo así. Pero incluso dentro de Vallarta, lo más que te vas a aventar de camino van a ser 15 minutos, y eso si no vas a un punto tan cercano, pero además te tocaron semáforos y algo de tráfico. En realidad no es tanto, es muy raro que haya un tráfico que de verdad te impida llegar rápidamente a tu cita o a tus compromisos. En realidad todo el tiempo haces entre 5 o 10 minutos y vas en carro, claro. Eso es otro punto, pero si no vas en transporte público y vas en tu carro, los desplazamientos y las distancias definitivamente son una bendición en Puerto Vallarta, y en la ciudad pues todos sabemos el caos que es la Ciudad de México, no nada más por el tráfico, sino que hay demasiada gente. Pero entonces también las distancias no son tan cortas, vaya, no es como que puedas decir, me voy a ir caminando de norte a sur, pues no realmente es complicado. Punto número 7. Bueno, este punto no le favorece ni a uno ni a otro en realidad. Te voy a hablar un poco del transporte público. Las diferencias, por ejemplo, con los taxis. Los taxis aquí en Vallarta como que tienen tarifas específicas. Si tú vas de aquí al aeropuerto te cobro tanto. Si vas de este hotel a centro te cobro tanto. O sea, ya hay como, sí, tarifas establecidas, digámoslo así. O bien, si usas alguna aplicación, pues bueno, dependiendo de la oferta y la demanda, como en cualquier lugar, de eso va a depender lo que tú vas a pagar. Pero hasta donde yo sé, también les repito que hace mucho tiempo que no vivo en Ciudad de México. Si estoy en un error, sáquenme del error y pónganlo en comentarios, pero hasta donde yo sé, los taxis en Ciudad de México se manejan por medio de taxímetro. Entonces, el aparatito va marcando según la distancia que va avanzando. Tienen como, me imagino yo, una configuración, digámoslo así, de que cada cierto tiempo o cada cierta distancia se va cambiando pues la cantidad que vas a pagar al final. Entonces, vaya, si te vas a aventar tus 2 horas de camino por el tráfico o lo que sea, la cuenta taxi va a estar pues interesante. Ahora, en relación a los camiones, solo es como un detalle curioso que te quiero comentar. En Ciudad de México no todos son camiones. En realidad hay algo que nosotros le llamamos microbús, que es literal como un camión pequeño. Es más chico que un camión regular, y también las tarifas se manejan distintas. O sea, según la distancia que vas a recorrer, va a ser lo que vas a pagar. Yo ahorita, sinceramente, ya no tengo ni idea de cuánto te va a cobrar un microbús por las distancias recorridas. Pero acá en Puerto Vallarta, además de que sí son camiones todos, o sea, aquí dentro de Puerto Vallarta, vayas a donde vayas, el camión te va a cobrar 10 pesos. Así vayas a avanzar 3 cuadras o 40 cuadras, tú vas a pagar 10 pesos. Incluso la mayoría de los camiones no es como que le des el dinero al chofer, sino que lo echas en la maquinita, y la maquinita automáticamente saca el boletito, que es como tu seguro de vida, y pues ya tienes acceso al camión y así la vaina. Punto número 8. Esto es meramente otro dato curioso. Bueno, a mí me parece muy curioso aquí en Puerto Vallarta que la gente, sobre todo la gente mayor, saca sus sillas, literal, a las banquetas para convivir. Se reúnen 3, 4 personas con su sillita en la banqueta y es muy normal. Pero por donde vayas caminando te va a tocar ver esta situación, cosa que no es tan frecuente en la Ciudad de México, o al menos yo no lo recuerdo así. Y o sea, y de repente tú como peatón vas caminando y una de dos te sientes como que estás invadiendo pues un momento privado, digámoslo así, rodeas, bajas de la banqueta y luego ya te sigues tu camino. O bien, si hay suficiente espacio, tampoco pasa nada si pasas entre ellos y buenas tardes, todo bien, pero es muy normal, y yo no recuerdo que así
sea en Ciudad de México, no lo sé. Pero según yo, sí es una diferencia y es un dato que me parece súper curioso de Vallarta porque de verdad es muy común. Y bueno, pues ese fue el punto número 8. La gente aquí en Puerto Vallarta acostumbra, para empezar, no recuerdo si esto también sucede en la ciudad, pero para empezar aquí en Puerto Vallarta, constantemente hay vendedores pasando por afuera de las calles o de las casas. Entonces, muy frecuentemente estás escuchando que venden una cosa u otra y así, ¿no? Pero lo que a mí se me hace muy curioso y que al principio me sacaba de onda es que es muy raro que te toquen el timbre. O sea, si alguien está llamando a tu casa, digamos, gritan afuera, buenas tardes o alguna otra cosa según lo que te estén ofreciendo, porque incluso cuando no te van a vender nada, si alguien te quiere buscar para entregarte un paquete o lo que sea, es rarísimo que toquen el timbre, te lo juro. O sea, sí me ha pasado, sí sucede. De hecho, yo odio mi timbre porque suena horrible. Pero la mayoría de las veces la gente grita, buenas tardes, paquetería, o, ¿sabes? Como bolsas de basura o según lo que estén vendiendo. O, buenas tardes, disculpe si usted tal. O sea, la gente no acostumbra tanto a tocar el timbre, cosa que es muy extraño para la gente que venimos de ciudad, porque allá, según yo, pues sí, tocas el timbre y ya. Entonces eso para mí sería un dato curioso de diferencia entre Ciudad de México y Puerto Vallarta. Y vámonos al punto número 10. 10, es que me falta una mano. El entretenimiento. Ya yo lo he comentado en otros videos cuando hemos hablado acerca de Puerto Vallarta en general. A ver, aquí es como depende el cristal con que se mire, porque no voy a decir que una cosa es mejor o es peor, simplemente digamos que es diferente. En la Ciudad de México hay muchas cosas que hacer a manera de entretenimiento. Museos, teatros, cines, exposiciones, vaya, cosas gratuitas, pero cosas que cobran, de lo que me digas hay, mercaditos, tianguis, bazares, muchísimo que hacer, o sea, de verdad no acabarías. Y eso a mí, pues la verdad me gusta mucho. Sin embargo, en Puerto Vallarta, aunque es súper limitado lo que tienes a manera de entretenimiento, como sería ir a alguna plaza, pues a ver tiendas como en cualquier lado, como ir al cine, una que otra vez ir al teatro, porque hay un teatro, pero es como por temporadas, es de que viene tal obra o tal artista o un comediante y así. No es como que tú es el día que se te pegue la gana, sacas la cartelera y te pones a buscar qué obras hay hoy, a dónde voy, ¿sabes? O sea, es como esperarte a que sean fechas específicas donde se va a presentar tal o cual cosa. Entonces, bueno, las opciones aquí en Vallarta son reducidas. La otra opción que tienes sí o sí, pues es ir a la playa, ¿no? Pero también tiene muy padre que donde voltees en Puerto Vallarta es paradisiaco. Hay vistas espectaculares y hermosas. Entonces, el simple hecho de poner una silla donde me digas, tal cual como lo mencioné en un punto anterior, la verdad es que a contemplar la naturaleza, pues no tiene precio, ¿no? Entonces, o sea, yo diría que esa es una diferencia notable si comparamos la ciudad con Puerto Vallarta. Hay mucha diversidad en la ciudad y a mí eso me encanta, pero también en Puerto Vallarta tienes la bendición de tener pues un espectáculo de natural, ¿no? O sea, tiene vistas hermosas y el simple hecho de ponerte a contemplarlas vale totalmente la pena. Pero además, pues también tienes la opción, de que si te gusta ir a la playa, nadar o simplemente relajarte, pues tienes eso a la mano, cosa que obviamente en la ciudad no es posible. Y bueno, amigos, hasta aquí llega este video. Espero que te haya gustado. Ponme en los comentarios si quieres que estoy equivocada en alguno de mis puntos o si quieres agregar algo a esta lista. Bienvenido a los comentarios. Si no te has suscrito a este canal, ya suscríbete, tócale a la campanita y todo lo demás. Pues nada, recuerda seguirme en redes. Estoy como Claudia Velaza en Facebook, TikTok, Instagram y por supuesto en YouTube. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.